día de hoy comenzamos nuestra sesión La Silla con entrevistas y la primera es Camila Albertazzo Pizarro, que viene directamente desde Serena y que nació el año 1987. Ella es escritora, crítica literaria y especialista en poesía latinoamericana. Así que le damos la bienvenida a Camila Albertazzo. Muchas gracias. Un gusto de tenerte acá en este inicio de programa. La idea es poder conversar de tu literatura, de conversar de tu movimiento cultural entre Santiago y Serena, por lo que tengo entendido. Y cuéntanos un poco, ¿qué significa para ti el día de hoy Pajaralengua? Hola Emma, hola a todos. Bueno, primero gracias por la invitación. Me parece importante como que aparezcan estas instancias que se abran a la comunidad, pero también desde los espacios más silenciosos del arte, ¿no? Pajaralengua es un primer hijo. Es un libro inesperado también porque yo no pretendía hacerlo tan luego. Tan luego en el sentido de que yo siempre creí que mi primer libro iba a ser cuando ya, no sé, tuviera tiempo para escribirlo y me di cuenta que realmente no se necesita tiempo, el libro sale solo, aparece ahí de repente entre medio de los recuerdos de los escritos de medianoche o de la tarde o de la mañana. Pajaralengua es la evidencia que no necesitamos tanto como nosotros creemos para parir un libro. Oye, y en este movimiento del parir, cuando te conectas con esta primera experiencia de pujar fuerte todo este silencio que probablemente venía acumulado por muchos años, ¿qué pasa en ti cuando tú reconoces el primer trinar de Pajaralengua en la voz o en la experiencia de otra persona X que probablemente no conocías y que te permitió llegar a su vida a través de este libro? Mira, le vamos a hacer propaganda gratuita al gobierno, pero en verdad fue súper loco porque las primeras experiencias con los lectores fue con Diálogos en Movimiento. ¿Ya? Que es este programa del gobierno que lleva tu libro a otros lugares, a espacios de la región que de repente no tienen tanto y que le compran libros como a los estudiantes y cada uno tiene su libro y llevan un mes leyéndolo con un interventor, con un mediador de lectura. Y de repente mi primer diálogo en movimiento me di cuenta que, claro, enganchaban un montón como con la historia de muerte, de duelos. Uh-huh. Me di cuenta que estamos en un país súper duelado y donde el duelo no se habla todavía abiertamente, del duelo no se habla, de la salud mental no se habla, del dolor no se habla. Hay un montón de cosas que están en el subsuelo y de las familias ampliadas no se habla tampoco, y los niños y niñas de Diálogo en Movimiento comenzaron ellos mismos a contarme su historia y a abrirse un poco. Es una libra bien corazón. Siento que va entrando en el corazón de gente, de los más chicos en especial, y una cosa que me sorprendió mucho, no sé si alguien o yo particularmente escribí el libro, o no sé si alguien escribe para otros tan clara o conscientemente, pero en mi caso no fue, o sea, fue en la inconsciencia, lo escribí y de repente empecé a ver muy requerida para este programa de Diálogo en Movimiento, porque los chiquillos y las chiquillas de los colegios empezaron a enganchar. Yo creo que esa ha sido como las experiencias más brutales y más externas al mismo tiempo que tengo, porque los estudiantes, las estudiantes, los lectores se vinculan uh-huh. desde sus propias experiencias con una producción cultural. ¿Te puedo hacer una pregunta ahí, como utilizarla como paréntesis o quizá engancharla con algo que probablemente hoy en día se habla mucho de que las nuevas generaciones no están conectadas con la literatura o que las nuevas generaciones probablemente no están conectadas con la sensibilidad? Tú que eres profesora y te mueves, como lo conversábamos anteriormente, entre Serena y Santiago. Tu experiencia con estas nuevas generaciones cercanas probablemente a la literatura, quizás de una forma más tranquila o curiosa, o quizás algunos que ya por familia tienen una conexión más intensa. ¿Cómo lo ves tú o cómo lo puedes representar tú a través también de Pajaralengua?
O sea, yo creo que antes de vincularlo con la librita, yo creo que a todas las generaciones se les dice que no leen o que no escuchan música. Todas las generaciones. Y como que todas las juventudes son como mal miradas por los más viejos, porque de alguna forma no se entiende la manera en la que la nueva generación está consumiendo el arte. Y yo creo que nosotros en la literatura no estamos fuera de aquello. O sea, se dice que no, los estudiantes, las estudiantes, que los jóvenes no leen, pero eso no es real. Leen un montón, y son capaces de vincularse con libros, aunque en sus casas no hayan habido. Pero tiene que haber alguien o algún espacio que ayude a mediar. Si no hay espacios mediadores de lectura, si los adultos no leen, ningún joven va a leer. O sea, para que existan jóvenes lectores, tiene que haber adultos lectores apasionados por la lectura. Entonces yo creo que quizás de eso estamos careciendo. Los adultos estamos demasiado alienados en una vida moderna como... y se nos está escaseando hasta la última gota de energía, y no tenemos tiempo para acercarnos a mostrarle a los estudiantes o a los niños, a las niñas o a los jóvenes, a la Pizarnik, a la Brito, a la Berenguer, a las Fariña y a tantas escritoras y escritores. O sea, la poesía está en todos lados y siempre sorprende. Lo que pasa es que hay que escarbar un poquito. Sí, de hecho la idea de este programa, de este inicio del programa, es poder escarbar en estos lugares donde hay poesía que probablemente no está tan visible en la televisión o en la radio, que finalmente es el medio popular que la gente está acostumbrado a absorber desde hace años. Sí. ¿Cierto? Y en base a este movimiento de Serena y Santiago, que es algo que me llama mucho la atención de ti, ¿cómo tú puedes convivir con este tipo de movimiento cultural? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son las capacidades que nos permita a nosotros querer conocer más, por ejemplo, el mundo poético de Serena, y cómo podemos conectar eso con la gente que vive en Santiago y probablemente no está conectada con el arte en regiones? Yo siempre digo que vivo en la región de la Mistral, entonces de alguna forma su figura enorme, porque la Mistral es enorme, fagocita un poco como las producciones de cultura ya. Entonces de repente hay que escarbar nuevamente en espacios diferentes. Allá se está haciendo, por ejemplo, fotografía. Hay mucha fotografía. Hay arte sonoro. Una de las cosas que me ha sorprendido muchísimo de mi región es el nivel como de extrapolación del paisaje, ¿no? Que es algo que yo hice de manera personal en Pajaralengua. Lo hice efectivamente. Yo me vinculo siempre en todos mis libros con el paisaje. El paisaje es algo que está súper vivo, pero en La Serena no solo yo estoy en eso, y me di cuenta volviendo para allá, ¿no? Yeah. Como de repente yo pensé que estaba metida en esta bola mía, y cuando vuelvo a retorno me doy cuenta de que están todos de alguna forma súper vinculados a sus cerros, súper vinculados a sus ríos ínfimos, miserables, estos pequeños hilitos plateados, y claro, ahí me doy cuenta de todo lo que estamos construyendo como generación también, ¿no? Como desde la provincia hay otra idea de lo que nos rodea. Yo llegué acá a Santiago y claro, la poesía de acá es muy urbana, ¿no? Como muy de los espacios más urbanos, de los sonidos más urbanos del paisaje urbano, ¿no? El edificio del auto, el sonido del claxon, y también, ¿por qué no decirlo?, las poblas, los espacios también clásicos de marginalidad, y en Serena todo está mezclado, en las regiones en general está todo mezclado, porque a nadie le falta un cerro, pero a todos les faltan también estas cosas que sí se dan en Santiago, que es como el cine arte, qué sé yo. Necesitamos puentes, esa es la idea que yo tengo, y de alguna forma hay hoy día se está empezando a formar en Serena
espacios para hacer puentes y empezar a pasar información de un espacio a otro desde lo estético también, ¿no? Como desde el espacio estético. Este retorno, disculpa, cuando tú regresas a Serena y empiezas a encontrarte con todo este mundo que me estás conversando, ¿este retorno ya es de Camila poeta o es de Camila cuando empieza a hilar los primeros versos de Pajaralengua, o es una Camila que regresa aún no conectada con Pajaralengua? Mira, yo me fui de Serena en 2011. Me fui porque me quise venir a estudiar acá y porque ya estaba chata un poco de una ciudad que yo sentía que no me daba espacios como para expresarme. En ese tiempo todavía las mujeres estaban muy disminuidas por las figuras patriarcales de la región en términos de literatura. Y había que estar en buena con ciertos espacios para poder construirse. Pero yo creo que incluso a pesar de eso, como me vine igual, porque yo era chica igual. Entonces dije, ya, filo, chao, me voy. Y regresé como 10 años después. Después de yo haberme ido, salir de Chile, irme a Bélgica, volver, cambiar, no sé, viajar por todas las partes de lo que más pude. Viajé un montón por Latinoamérica y volví para la pandemia. Y volví para un cumpleaños de mi mamá, porque yo siempre iba como 3 días y me devolvía. Y me quedé, pues. Me quedé obligada. Yo volví obligada. A mí la pandemia me obligó a quedarme. Y ahí empecé a mirar Serena con otro ojo, de otra manera. Y de ahí nunca más me fui. O sea, de ahí me transformé en esta pajarito nómade, po, que estoy allá 3 meses, me vengo para acá un mes, después estoy allá un mes, estoy acá 3 meses y así. Pero ha sido lindo porque has podido conectar tu poesía y tu movimiento cultural con una tierra que te vio nacer y que probablemente en algún momento no te permitió ver algo explícito de lo que tú querías como lograr o soñabas probablemente. Sin embargo, el trayecto de Pajaralengua también te permite tener estas alas que te permiten conectar constantemente estos dos puntos geográficos. Porque si no, probablemente hubieses decidido por Santiago, que probablemente está un poco más concentrado esto de lo cultural, ¿no? Así es. Sí, o sea, sí, es que si no hubiese sucedido Pajaralengua como sucedió, el libro muy bonito porque, claro, se terminó de escribir en pandemia, se empezó a escribir, no sé, en la vida. Lo empecé a escribir no tengo un recuerdo de cuando dije ya, ahora empieza Pajaralengua, no sé. Pero sí sé que se terminó en pandemia. Yo sé que en pandemia, como entre medio de las murallas de barro de mi casa en Serena, una casa que está a punto de caerse porque tiene millones de años, una casa colonial, donde vive mi familia hace millones de años, en el centro de la ciudad, más encima, en el corazón de La Serena, al lado de las icónicas esculturas de la avenida de Aguirre, renombrada avenida de Aguita, una ciudad colonial de tantas maneras, y yo no sé si consciente o inconscientemente haciendo mi tesis en descolonialidad, trabajando descolonialidad, anticolonialidad, contracolonialidad, contraculturalidad colonial. Entonces como que de repente me veo obligada a permanecer en una ciudad que es mi infancia y ahí me amigué con la infancia, yo creo. El poema es mirar la infancia con ojos de futuro, como eso. Y eso se me ocurre otra pregunta para hacerte, ya que toca un tema súper importante, porque si bien es cierto el arte empieza a manifestarse en nosotros, no es que muchas veces nosotros decidimos ser parte del arte, como que empiezan a haber movimientos específicos en nuestra infancia que nos hacen notar que hay un tipo de sensibilidad que nos mueve más que otra. ¿Existen en ti personas específicas en tu familia que te hicieron notar esto o instancias particulares que hoy miras hacia atrás y conectas probablemente con esa Cami niña y dices, por ahí venía la cosa, o me di cuenta de esto en tal momento, que me hizo entender que había algo en mí que quería que yo escribiera? O sea, yo siempre, a ojos de todo el mundo, era la niña que leía. Siempre fui ratoncito de biblioteca, mi mamá me retaba, se enojaba conmigo porque no hacía las tareas de matemática y me escondía los libros.
porque era como, yo me decían no puedes leer en la noche, y venía yo y me agarraba una linterna y leía debajo de la, o sea, era parte de mi perso, siempre fue de lectura, ¿no? La escritura fue algo que todos esperaban un poco como que sucediera, pero yo no dije, eso le pasa a otras personas, porque yo siento que la escritura me pasó, ¿eh? No es algo como que no es algo que haya estado dentro de mí, como no es una carrera, no sé cómo decirlo, me pasó por encima. Pero claro, profesora, mi mamá leíamos a Kierkegaard. ¿Ya? De chica, los días sábados mi mamá me decía, ya hoy días de filosofía. Y me decía leer a Kierkegaard, chica, pues 10 años, y me decía, ya, a ver, hablemos de la existencia de Dios. Pero no era literatura, así ya sin ser ficción. Mi mamá se enfermó de cáncer y los miércoles ella tenía sus quimios. Y bueno, quienes han tenido personas enfermas de cáncer saben lo terribles que son. Y en los 90, en los 2000, peor todavía. O sea, era una cosa horrenda. Y yo, para alienarme un poco de ese momento, que los miércoles no tenía clase en la tarde en el colegio, leía todo lo que me venía, las soluciones escolares, los Icaritos, todo eso. Leía toda la tarde, para no escuchar lo que estaba pasando en la pieza de mi mamá, finalmente, ¿no? Y eso yo creo que fue el detonante para escribir. Quien lee, escribe, ¿no? Es como quien escucha música de chico se vuelve melómano y eventualmente músico, y quien lee se vuelve escritor. Esta semana, que lamentablemente se nos va Carmen Berenguer, que este programa también levanta un poco la cultura de la poesía en nuestro país, decía que la gran poeta que tuvo Chile era Violeta Parra, porque ella simplemente llenó de música algo que, por ejemplo, Carmen Berenguer vivía sin música probablemente, y que finalmente nunca se dignificó su talento poético como probablemente podría haber sido. ¿Qué opinas tú de estos poetas que también se encuentran en la música, que se conecta un poco con lo que me estás comentando ahora? Y otra pregunta también, ¿existe hoy la posibilidad de que nosotros podamos leer en las canciones como podíamos leer en las canciones de Violeta y de Víctor? Yo creo que el legado de la Carmen Berenguer, aparte de su lucidez, también fue lo mismo que la emparenta con la Violeta y que hace que sean así de grandes, que es la valentía. Hay que tener cojones, hay que ser valiente para irse a otro país, para aprender otro idioma, para tejer canciones, para ir a recuperar la cultura a otras partes, para ir a golpear puertas, para abandonar una idea social de la maternidad en pos de una conciencia del arte, ¿no? Y eso es imposible que no se pueda ver en sus letras, en sus canciones. No solamente es música, sino que además es una tremenda construcción casi catedrálica de conciencia social, de conciencia de clase, de imagen, de estética, de emoción, de un sujeto que está territorialmente anclado al mundo en el que está viviendo, y al mismo tiempo puede estetizar sus emociones, ¿no? Te daba el ejemplo de Mazurkica Modernica, que para mí fue de las primeras canciones que yo dije, wow, ¿qué es esto? Como, esto no es folclore, esto es poesía. Pero al mismo tiempo todo ese juego, ¿cierto? Mazurkica Modernica, debajo tiene una tremenda crítica social, arriba Quemando el Sol es brutal, no sé, creo que ayer pensaba en eso, creo que la Violeta es tremenda, pero yo creo que lo que la hizo tremenda es esa valentía de atreverse a salir de los espacios que en su momento eran de una mujer, eran para una mujer, y entrar a espacios que fueron completamente contraculturales para las mujeres en esa época. Entonces sí es súper valiente
súper tremenda y muy, muy silenciada durante un tiempo. No creo que sea este el momento, no creo que esté hoy día silenciada, pero sí lo estuvo, ¿no? En base a la imagen de Violeta y el impacto que provoca culturalmente en Chile y algo que nos permite hoy en día poder estarla citando en una conversación como la que estamos teniendo, tú te has podido también conectar con música actual que esté tan cercana como Violeta Parra o Víctor Jara con la poesía, donde tú no solamente te limites a escuchar, sino que también te puedas dar el tiempo de investigar qué se escribió, cómo se escribió, qué lenguaje se utilizó, y probablemente son canciones que a lo mejor no son tan populares, o probablemente sí. ¿Cuál es tu visión acerca de la música actual y su conexión con la poesía? Bueno, para mí la música es fundamental, es parte de mi vida, soy melómana, fui músico un tiempo. Entonces, no, la música es... Yo tengo bandas sonoras de mi vida, no es imposible no pensar en la música como algo que es fundamental. Es que para mí el arte es fundamental, cualquier tipo de arte, cualquier estética, ¿no? Y es completamente importante la letra en una canción. Yo creo que mi amor más profundo ahí siempre ha sido Spinetta. Uh-huh. Porque sus canciones tenían la profundidad de un dios en la oscuridad, ¿no? Esa es la profundidad que tenía la canción de Spinetta. Pero hoy día no tenemos que tener nuevos Spinetta, tienen que ver más bien con lo que se está generando hoy día. Hay energía que con la que se está construyendo un nuevo imaginario, ¿no? Musical. Y tenemos de todo, hay de todo, y hay para todos los gustos. Yo creo que sí, siempre podemos encontrar nuevas voces que estén haciendo poesía con la música. La poesía es lo más cercano a la música, ¿eh? Yo creo que a mí cuando en algún momento me preguntan, varias veces me han preguntado como ¿por qué llegaste a la poesía? Y yo les decía, siempre les digo a las personas que me preguntan que la poesía y la música son parientes, como son hermanas. No podemos abstraernos de cómo suena una palabra, de cómo ritma, el tono, del tiempo, el tempo y el tiempo, ¿no? El escuchar el lenguaje y cada lenguaje en su ritmo y en su necesidad de silencio o de énfasis, es algo muy parecido a la música. Cada idioma tiene su música. La poesía es un idioma universal, igual que la música. Perfecto. Apruebo. Oye, y hablando de idioma, ¿cómo se abre para ti el mundo de la poesía cuando involucras en tu lengua el francés? ¿Qué nutrientes nuevos te dio? ¿Qué mundo te abrió? ¿Qué imagen nueva pudiste llevar a esa poesía que empezaste a preparar probablemente antes de publicar Pájara Lengua? Una de las frases en francés que más curiosidad me causó era de trouver le bon chemin, encontrar el buen camino. Uno dice, chúngales, me equivoqué y voy mal. Y allá es como, no me equivoqué, encontré el mal camino o el buen camino, ¿no? El francés es mi infancia. El francés es mi infancia, es mi familia, es el lugar de mis afectos, es el extranjero, pero también lo propio, ¿no? Tropecé o me encontré con el francés de muchas maneras en mi vida, y yo creo que a pesar de ser una lengua colonial como el español, ambas son lenguas coloniales, me permitió también otro lugar donde guarecerme, ¿no? Como otro idioma para llorar. Eso. Pájara Lengua
no solamente se fecundó desde la guata, sino que había un proceso de investigación, de darle una base sólida para que no solamente la gente se encontrara con algo emocional, sino que poder vestirla de algo en particular que a nosotros todos nos pudiera conectar con un área distinta. ¿Cómo fue esa conexión? ¿Con qué te identificaste probablemente en base a lo que tú tenías escrito? ¿Cómo lo hiciste evolucionar? ¿Y cuál finalmente fue el resultado que nos permite tener esto en la mano? Mira, hay una poeta a la que yo admiro muchísimo que se llama Nadia Prado y que es una chilena que hizo un taller durante un tiempo que se llama Poetizar y Pensar y que me dijo algo que me quedó para siempre y que es como el poema es una unidad de pensamiento. O sea, claro, sentimos, por supuesto. Si no sintiéramos, no habría una chispa que prende el fuego, ¿no? Pero ese fuego hay que dirigirlo, hay que enfocarlo. Y yo también, aparte de ser una persona súper sensible y emocional, soy brutalmente racional en muchos sentidos. Llego a ser fría, quizás. Y siempre estoy dándole vueltas un poco al mundo en el que me muevo. Y como te decía antes, yo crecí en una ciudad súper colonial, en donde yo no me sentía cómoda. Por lo tanto, comencé a construir este imaginario descolonial, anticolonial, como una forma de matar a la madre, ¿no? Muy, muy, muy freudiano todo, ¿no? Una manera de matar a la madre, matar la ciudad, la imagen de la ciudad donde yo crecí. Y me empecé a sentir en esa dicotomía todo el tiempo, porque por un lado quería retomar la raíz, porque extrañaba un montón de cosas, pero por otro lado también estaba en contra de muchos procesos capitalistas que llevaron a mi país, pero extrapolados en mi familia, ¿no? Como mi familia era una unidad de repetición de un sistema capital, ¿cachai? Mi familia y sus vicisitudes, la enfermedad, las deudas, bla, era la repetición fragmentaria, era un fractal, ¿cierto? De un sistema que estaba fuera y que estaba de alguna manera acogotando a un montón de gente alrededor muy parecida a mí. Y tenía un núcleo que estaba fuera de la raíz, sino que estaba más bien en una dominación que era agresiva, que había sido agresiva, es decir, estábamos sentados sobre una cultura que se había construido bajo el cuchillo, bajo el cuchillo de la espada en la cabeza, ¿no? Cuando Colón le muestra la espada y la espada tiene doble filo y el indígena se rompe las manos pensando que él era un mago, qué sé yo. Ese abuso colonial de manera directa, ¿no? Había sido sostenidamente repetido de distintas maneras, en distintos procesos, en distintas familias. Y yo creo que de allí, y al mismo tiempo en esa dicotomía constante de que sí, ok, dale, soy hija de mi madre, que su madre fue campesina y su abuela también campesina, probablemente diaguita del norte de Chile, un norte súper seco, un norte minero que está lleno como de expoliación. Pero por otro lado soy el Bertazzo, tengo la mitad de mi familia viviendo en otra parte, mi papá abandonador vivió en Suiza muchos años, yo lo miré de lejos, aprendí otro idioma, entonces, ¿qué soy? Me miré al espejo y estaba este cúmulo de espacios, ¿no? Como en disputa, en pugna constante, y me di cuenta que la imagen territorial, la autoimagen, que finalmente el sujeto latinoamericano es un sujeto que no tiene una identidad plana, que está en pugna todo el tiempo y que, como te dije nuevamente, volvemos, ¿no? Mi propia manera de ver a mi familia, ese fractal de sistema roto, ¿no? Era sin duda un sistema que estaba rompiendo a otros fractales de mi comunidad y de mi país. Entonces dije, bueno,
de alguna manera eso tiene que estar en el libro, y mi dolor será el dolor de otros, y como dijo Chantal Maillard, el dolor es lo más individual y lo más general que existe, ¿no? Todos sentimos dolor. Entonces, por allí, ¿no? Creo que pensarlo, pensar el libro significa eso, ¿no? Poner todo lo que yo estaba sintiendo, mi necesidad de volver a ver a mi abuela muerta, mi necesidad de abrazar a mi madre, de curarla, de cuidarla, de que no sufriera los dolores que sufre hoy día, mi mamá siendo inoculada de fentanilo, de morfina, en un sistema en donde la salud pública es carísima, la salud privada es carísima, donde la salud pública es casi precaria. Claramente estaba yo simplemente replicando un montón de consecuencias coloniales. Entonces, pensar el poema como una unidad de la emoción estetizada, reflexionada, en medio de un contexto, me permitió poner eso en palabras o en metáfora en el libro. Y se agradece la responsabilidad social que significa enviar un poemario a la sociedad, sobre todo con todos estos conceptos, principalmente del dolor, ¿cierto? Y como tú mencionas al principio de la entrevista, esto de la muerte que está tan latente en Chile, o sea, grandes exponentes de nuestra cultura están relacionados con suicidio o con muerte o con asesinato directamente. Y por eso también te agradecemos el día de hoy acá en la silla de tener esa responsabilidad contigo que nace desde los dolores que tuviste de tu madre, desde tus experiencias personales, ¿cierto? De no estar conectada probablemente como debería ser socialmente la conexión con nuestros padres, y transformarlo en Pájara Lengua, que finalmente nos permite conectar con ciertos puntos de sensibilidad que a lo mejor a los 35 años que tengo hoy en día me son necesarios conectar, ¿cierto? Y te quiero hacer la última pregunta antes de una sugerencia que me gustaría que nos dejaras a nosotros. ¿Cómo ha sido la vinculación de Pájara Lengua principalmente con los territorios más abandonados socialmente, por llamarlo así, ¿cierto? Con las disidencias, con esas personas que probablemente están socialmente apartadas de lo que deberíamos estar conectados todos para crecer como país, ¿no? ¿Cómo te lleva esta pájara a esos lugares que te permite ver y que nos puedas compartir? Mira, yo creo que ese libro en particular siempre es leído en clave feminista, porque yo pongo muchos epígrafes de mujeres, ¿no? Yo soy feminista, soy activista hace muchos años. Soy activista con grupos políticos de feminismo fuera de Chile, feminismo migrante de cuando yo estaba afuera, etcétera, ¿no? Pero yo no escribí el libro en clave feminista, ¿no? Como yo le puse ahí a la gente a la que estaba leyendo como epígrafe. Y bueno, obvio que son puras mujeres, porque yo trato de leer la mayor cantidad de mujeres posible. Y creo que eso evidentemente ha resonado, lo dice la Eugenia Brito cuando me presenta, grande maestra, me presenta y ella dice que claro, que se nota, digamos, ahí que hay una fuerza feminista pulsando en el libro, y claro, tiene que ver con eso, ¿no? Ahora, las feministas no podemos hacernos cargo de todas las luchas. No tenemos capacidad emocional ni crítica ni de nada para hacernos cargo de todo, pero por supuesto que nos cruzan muchas otras luchas, ¿no? Hay algo que le llaman interseccionalidad, y que de alguna manera nos permite, en términos teóricos, ¿no?, cruzarnos con las luchas de los colectivos LGBTIQ+, con las luchas de los colectivos de las disidencias, de las divergencias, de las divergencias cognitivas, las divergencias discas que hoy día los feminismos discas, creo que la divergencia en su amplio espectro hace que existan libros como Pájara Lengua, y que hoy día tengamos voz, ¿no? Pero cada espacio requiere su propia voz. O sea, yo hablo en nombre mío y quizá en nombre de algunas mujeres,
pero yo creo que parte de esa interseccionalidad también implica permitir que otras voces existan y incentivar de alguna manera que esas voces sean escuchadas. Te agradezco mucho, te agradecemos mucho que hayas venido a compartir con nosotros la silla. Y por último, nos gustaría que pudieras dejarnos una sugerencia de algún libro, de alguna escritora que hayas conocido en este último tiempo, o algún libro que quieras que la comunidad que nos está viendo también conozca o reconozca. Y también puede ser una canción de alguna banda nueva que hayas conocido y que nosotros podemos presentarle a quienes nos ven. Mira, hay para mí una gran escritora chilena que quiero mucho y que admiro mucho, que es Leonor Olmos, que es coquimbana, porque obviamente siento que también es parte de eso, ¿no? La reterritorialización del arte. Exacto. Por un lado, la Leo Olmo, con su hermoso libro Poema, es un libro que sacó la editorial aparte. Échenle un super ojo. Y puedo hacer 2 recomendaciones de poesía. A la Eliana Herstein de Copiapó. También es hermoso con su libro Selva, que es tremendo, ¿no? La Eliana y la Leo son 2 mujeres maravillosas. Eliana además es parte del colectivo Familia Run Run, una de las organizadoras de cierto libro, tremenda ella también, otra valiente. Creo que la poesía de mujeres, en especial las del norte, que estamos ahí en pugna siempre con un ojo en las mineras, es poesía valiente. Así que esas 2 recomendaciones, Eliana Herstein y Leonor Olmos. Y bueno, de bandas, yo soy súper fan de muchas bandas, pero hace poco en el FemFest fui invitada junto a la gran poeta nacional Carolina Castro. Fuimos invitadas las 2 a leer al FemFest. Y me enamoré de una banda, así, pero era bravísima, Odessa. Me encanta porque además tienen una manera súper curiosa de hacer música, ¿no? Una cosa media como teatralizada, de muchas referencias pop, tienen mucha referencia como al mundo actual, a la política, conciencia de clase, pero al mismo tiempo harto juego, súper juguetona la banda, buenísimas como las voces, las armonías, música en vivo, ¿no? Así que ellos de verdad son maravillosos, fan totalmente. Te amo, Odessa, porque de verdad son geniales. Así que me parece que en Instagram es Odessa es puro amor. No estoy vamos bien segura. Vamos a buscar las redes y vamos a la recomendación. Sí, tremenda. No hay una canción porque ellos construyen como una especie como de pequeñas óperas rock. Así que nada, súper recomendado Odessa, la banda chilena. Perfecto. Bueno, queremos agradecer a Camila. Hoy quisimos hablar principalmente de Pájara Lengua, que es un libro publicado el año 2022, oficialmente. Fui testigo de esa hermosa jornada. Y también los quiero invitar a investigar a Camila porque también tiene otras obras, tiene presentaciones varias donde ella declama sus poemas y es partícipe de un movimiento cultural que hoy en día está dando mucho que hablar. Así que les agradecemos poder llegar hasta el final del programa y este es el primer capítulo de muchos más que van a venir. Así que agradecido, Camilo Albertazzo. Nos vemos por ahí y que siga la cultura en nuestro país. Que siga.